En la clase de hoy vamos a hablar de eritropoyesis y eritrocateresis. ¿Qué entendemos por eritropoyesis? Eritropoyesis está dentro de lo que se llama la hematopoyesis. La hematopoyesis es el proceso de fabricación de los elementos formes de la sangre. Nosotros recordemos, como vimos en la clase de fisiología de la sangre, de las funciones de la sangre, vimos que la composición de la sangre está dado por los elementos formes de la sangre, que son las células propias de la sangre y que están disueltas y transportadas por el elemento líquido de la sangre, que es el plasma, cuyo principal solvente obviamente es el agua, pero que no es agua pura, sino que es una solución donde existen múltiples solutos con todas las características de los solutos que vimos. En el caso de la hematopoyesis consideramos como la fabricación de las células de la sangre. Acá vemos una representación con una fábrica donde es la producción de tanto de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos y de las plaquetas. Como es la producción de los tres componentes de los elementos formes, a ese proceso es lo que se llama hematopoyesis. Está representado, como vamos a ver acá, como por tres chimeneas, pero vamos a ver que tienen una denominación en común, que sería acá como la fábrica, y después cada sección de esa fábrica, una se encarga o es la que produce los elementos formes rojos, que es la eritropoyesis, que es de lo que vamos a hablar hoy fundamentalmente. Otra sería la producción de los glóbulos blancos, que es la leucopoyesis, que eso no es tema o no está en el programa de nuestra fisiología, sino que esos contenidos los ven más en la parte de defensas o en la parte de bioquímica con microbiología. Y luego sí, otra tercera sección de esa fábrica, que es la fabricación de las plaquetas, que vamos a hablar con más detalle cuando veamos una de las funciones de las plaquetas, que es la función plaquetaria, especialmente en la formación del trombo blanco o plaquetario, que es uno de los mecanismos de la hemostasia, que será visto en otra clase. Esta fábrica, este tejido que produce los elementos formes de la sangre, como ya saben, es la médula ósea. La médula ósea es ese tejido que es parte del sistema retículo endotelial, y que esa médula ósea se encuentra dentro de los huesos, de algunos huesos, y también podemos tener ese retículo endotelial fuera de la estructura del esqueleto, como pueden ser ganglios linfáticos y vísceras u órganos como el hígado y el vaso. Acá tenemos, por ejemplo, que los primeros 3 meses del embrión, la formación de los elementos formes de la sangre del embrión, no de la madre. Recordemos que el embrión tiene su propia sangre, los glóbulos rojos, blancos y plaquetas son producidos por el propio embrión, no pasan de la madre al embrión, tal es así que, de acuerdo a la genética, el embrión puede tener un determinado grupo sanguíneo distinto a lo de la madre, tema que vamos a ver en el caso de las compatibilidades o de las incompatibilidades cuando veamos grupos sanguíneos, pero por ahora recordemos que, por ejemplo, la producción de esas células primarias o primitivas de la circulación embrionaria está en el saco vitelino. Después, cuando ya es feto, en el segundo trimestre del embarazo, fundamentalmente lo tenemos a nivel del hígado y también del vaso. Son órganos extraóseos, son órganos hematopoyéticos. En el tercer trimestre del embarazo o en el embarazo a término, ya la sangre del bebé en la vida utrauterina comienza a prevalecer la médula ósea, es decir, el tejido hematopoyético que está dentro de los huesos.
En el niño, en la primera y segunda infancia, generalmente todos los huesos del organismo tienen en su interior la médula ósea, que son los productores de las células de la sangre, como tejido hematopoyético, y en el hombre adulto generalmente a medida que va creciendo la edad se va reduciendo la distribución de esa médula ósea, que como en el niño prácticamente es todo en el esqueleto, ya en la edad adulta y a medida que va pasando los años se va reduciendo más fundamentalmente a nivel del esternón, a nivel de las costillas y también a nivel de la pelvis, especialmente a nivel de cresta ilíaca y sacro. Todo esto consideramos nosotros ese sistema hematopoyético dentro de la médula ósea. Esta fábrica o este tejido hematopoyético, como dijimos anteriormente, va a tener distintas líneas de producción, por así decirlo, donde la producción de los glóbulos rojos es la eritropoyesis, que es el tema que nos vamos a ocupar hoy. El tema de la producción de los glóbulos blancos se llama leucopoyesis y el tema de la producción de las plaquetas tendríamos la trombopoyesis. Cada una tiene sus características propias, individuales, pero como vemos y que representa este dibujo, tiene algo en común. Fíjense que acá esta fábrica, por así decirlo, este primer piso tiene una estructura en común a todos, y después, bueno, tendrán sus secciones que cada uno corresponde a su chimenea, como la producción específica ya de una de las series de los elementos formes de la sangre. Es decir, esta parte ya es específicamente, y por esta chimenea en forma figurada saldrían solamente glóbulos rojos, por esta otra chimenea saldrían los glóbulos blancos y por esta otra chimenea saldrían las plaquetas, pero que tienen un denominador en común, que es la base, como por así decir, las materias primas, que es lo que vamos a ir viendo a medida que desarrollamos este tema. En la diapositiva anterior, todo esto que le dice así, miren, los factores liberadores de la colonia, las interleuquinas 1, la interleuquina 6, la interleuquina 3, son factores que hacen que producto de ese microambiente, que esta célula madre se divida, y cuando se divida en las dos células hijas, vamos a ver que esos factores van a hacer que una de ellas quede en las mismas condiciones que la célula madre hematopoyética, por eso hemos puesto el mismo color. Entonces este pool o este reservorio de células se recicla, y si no se termina, porque cuando se divide esta célula se divide en dos, pero esta célula desaparece, por lo tanto hace que esta célula, que conserva las mismas características de la potencialidad, permanezca en ese pool, pero esta otra célula hace que ese microambiente, un microambiente específico, como les digo, con todos esos mediadores químicos, con los estimuladores de colonia, con los fibroblastos, con los estimulantes del crecimiento, las interleuquinas y múltiples mediadores químicos que hay localmente, hace que esta célula ya no sea igual ni a la madre ni a esta que es idéntica a la madre, y esta célula es la que se llama que está ya comprometida. ¿Y por qué está comprometida o qué es lo que le hace el compromiso? Es que en esta célula, por influencia, volvemos a decir por tercera vez, de todo ese microambiente y de todos esos mediadores químicos que existen en el microambiente, hacen que esta célula aparezca sobre su membrana un receptor, una proteína que es de membrana, que es específica, que hace la diferencia entre esta célula y la hermana que está acá. Fíjense, esta célula hermana no produce el receptor, no fue influenciada por todos esos factores del microambiente y quedó como pluripotencial o célula madre de la hematopoyesis.
En cambio, esta ya está comprometida. Ahora bien, era esa segunda línea que nosotros vimos en la diapositiva que es comprometida. ¿Y este compromiso qué es lo que es? Este compromiso es que ya está determinado a qué va a evolucionar esta célula. Si es de la línea roja, entrará en el proceso de la eritropoyesis. Si es de la línea blanca, entrará en el proceso de la leucopoyesis y entrará en el proceso de qué tipo de glóbulo blanco específico va a llegar a dar, y si está comprometida con la con hacer una plaqueta, entrará en el proceso de la trombopoyesis. ¿Quién le da el compromiso? ¿Quién es el que va a determinar qué línea va a seguir? Es precisamente la aparición de este receptor de membrana. ¿Y por qué? Este receptor de membrana va a determinar que esta célula termine en un glóbulo rojo o en algún tipo de glóbulo blanco o en una plaqueta, porque ese receptor va a responder a un mensajero que es una hormona, y que este receptor es específico para esta hormona. Si estamos hablando de eritropoyesis, este receptor es un receptor específico para este mediador, que es una hormona, que es la eritropoyetina, y que va a hacer que esa eritropoyetina se una en una unión específica a este receptor, y que haga de esta unión de receptor, va a activar, va a producir a través en el núcleo de esta célula comprometida toda la batería enzimática correspondiente para terminar madurando y diferenciándose y madurando en la serie roja, que puede terminar en el glóbulo rojo. Entonces, como concepto les tiene que quedar que de esta célula pluripotencial, o de esta célula hematopoyética, de esta célula madre, cuando se divide por acción del microambiente, una de sus hijas generalmente adquiere un determinado receptor. Este receptor tiene esta forma, y este cuadradito encaja, por así decirlo, en este receptor que sería la eritropoyetina. Si este receptor tuviese otra forma, sería más sensible, sería sensible a otra hormona, como puede ser la trombopoyetina. Entonces, de la unión del receptor específico con la hormona específico, sería que va a desarrollar toda la batería enzimática y toda la ingeniería genética para la producción de una plaqueta. Y si este receptor sería otro receptor sobre la cual actuaría otra hormona, como pueden ser las leucopoyetinas, de la unión del receptor con la hormona correspondiente, activaría la batería para desarrollar algún tipo de glóbulo blanco. Por eso, la especificidad, ¿quién se la da? La da el receptor, que el receptor es específico para el determinante, para la hormona correspondiente. Esta eritropoyetina, vamos a ver cuando veamos la regulación, que se segrega en el riñón. Va por el riñón, fue entregada a la vena renal, por la sangre circula, y cuando pasa por algún tejido hematopoyético y encuentra estas células con este receptor, se van formando o se va determinando la eritropoyesis. Entonces, por acá tenemos, fíjense que acá tenemos el proeritroblasto, que el proeritroblasto, ¿qué es lo que es? El proeritroblasto es la célula ya comprometida, porque está comprometida. El compromiso, ¿quién lo da? Lo da ese receptor, y la acción lo va a dar
la unión de ese receptor con la hormona correspondiente, entonces este proeritroblasto puede ser considerado como la célula comprometida. ¿Comprometida con qué? Con la serie roja. Acuérdense que blasto es un término de inmadurez, es una célula muy primitiva, pero que tiene todo el potencial genético para terminar en la madurez, que es el eritrocito. Este proeritroblasto se divide y se divide en eritroblasto basófilo, después la maduración va al policromatófilo, después va al ortocromático y después va, fíjense, reticulocito y eritrocitos. Estos son los pasos de la eritropoyesis. Este paso se da, o este proceso de eritropoyesis desde el proeritroblasto hasta los eritrocitos, se dan dentro del tejido hematopoyético. Ese proceso dura aproximadamente entre 7 y 10 días. Es decir, en la fecha de hoy, o en la fecha que ustedes están viendo y escuchando este video, imagínense que las células que se están comprometiendo en sus propias médulas óseas, las células que en este momento se están comprometiendo, es decir, que están expresando receptores en su membrana para la eritropoyetina, en una semana de esas células van a estar saliendo eritrocitos hacia la circulación. Es aproximadamente entre 7 y 10 días. Y este proceso se da ¿dónde? Dentro de la médula ósea. Esto es importante porque supónganse si un paciente ha perdido sangre y este fenómeno o este proceso se va activando porque hay más eritropoyetina, como vamos a ver, pero los resultados los vamos a ver recién a los 7 o 10 días. Es decir, si nosotros le hacemos un recuento, le hacemos un hemograma o un hematocrito, como hablamos, va a tener una determinada porcentaje de glóbulos rojos, de acuerdo al hematocrito, o recuento el que nos informe el hemograma. Y lo va a levantar o lo va a restituir a sus valores habitualmente correspondiente a la media estadística en 7 o 10 días. ¿Por qué? Porque este proceso de diferenciación y maduración, recordemos que al dividirse se produce la diferenciación y después la maduración es a medida que va adquiriendo mayores características y que generalmente las células van siendo más pequeñas. Fíjense en los nombres, qué interesante. El proeritroblasto, ¿qué les da a ustedes? Les da un concepto de una célula inmadura. Después, a medida que se va diferenciando, se diferencia en dos, forma eritroblasto basófilo. ¿Por qué basófilo? Porque en esa médula ósea que vimos en la diapositiva anterior, donde estaban todas las células mezcladas y los precursores que dijimos, bueno, con las tinciones ya tienen unos pequeños gránulos basófilos. Después las células son un poco más chicas. Fíjense, es un poco más chica, el núcleo se va achicando, va aumentando un poco el citoplasma, pero ya ese eritroblasto no se ve tan basófilo, sino que se ve policromatófilo, o sea, se ve, poli significa varios, se ve ya algunos puntitos azules y otros más acidófilos, más rosa. El eritroblasto ortocromático significa de un solo color, que generalmente en otra literatura lo pueden hablar como el eritroblasto acidófilo, es decir, que ya tiene una tinción más bien rosada. Y el reticulocito, que era ese 1-2%, que eran prácticamente los bebés o los que ya están a punto de salir a la circulación, que son los eritrocitos maduros que no tienen núcleo, ya acá el núcleo se está rompiendo y tiene un vestigio de núcleo, que este vestigio de núcleo a las pocas horas o días de circulación desaparece. ¿Y esto qué es lo que le da? Esto le da, ¿por qué? Porque esa célula que se ha comprometido y que tuvo acción la eritropoyetina, que dijimos que empezaba a trabajar sobre el núcleo, sobre la batería enzimática, estas células
fundamentalmente se van a dedicar a la síntesis de una proteína que prácticamente ocupa toda la célula, que es la hemoglobina. Ya ustedes estudiaron hemoglobina, la estudiaron en bioquímica, vieron que está compuesta por el grupo heme y las 4 moléculas de globina, y que dentro del grupo heme tiene el hierro en estado ferroso, y que ese hierro es el que le va a dar la coloración. Como hablamos en hemograma, la coloración del hierro está dada, la coloración de la hemoglobina está dada de acuerdo a la concentración de hierro. Entonces, fíjense que de lo basófilo, a medida que se va diferenciando y madurando fundamentalmente el glóbulo rojo o estos eritroblastos, pues son todavía formas inmaduras, en la médula ósea ya se van viendo más acidófilos, lo que decimos que es un eritroblasto que ya lleva sus días, que va aumentando la concentración de hemoglobina en su interior, por lo tanto va teniendo más hierro. Por eso es muy importante el aporte de hierro durante la eritropoyesis, como vieron en bioquímica, y después ya prácticamente el núcleo es como que cumplió su función, se rompe el núcleo y salen a la circulación los eritrocitos que son anucleados en 7 días. Es decir, que en una punción de médula ósea se pueden ver múltiples eritroblastos en distintas etapas de evolución. En una misma toma, una misma biopsia de médula ósea, podemos ver eritroblasto policromatófilo junto con proeritroblasto y junto con una célula madre hematopoyética, o un proeritroblasto que hace muy poquito tiempo presentó el antígeno. Es decir, todo esto es muy dinámico y cada uno tiene su propia tiempo de evolución. El tiempo de evolución de esto es de 7 días. No significa que vayan todos proeritroblastos y salen todos juntos, sino que continuamente se están formando proeritroblastos y continuamente están saliendo eritrocitos a la circulación. Entonces, todo este proceso es lo que se llama la eritropoyesis. ¿Cómo se regula este proceso? Ya hablamos de la eritropoyetina. La eritropoyetina es una hormona proteica, es una hormona que circula por sangre libremente y que se estimula en la mácula densa, en el aparato yuctaglomerular. Cuando veamos riñón, vamos a ver un poco la estructura del riñón, del glomérulo, y que vamos a ver que tiene una estructura que es el aparato yuctaglomerular, y que en ese aparato yuctaglomerular se produce esta proteína que se entrega a la vena renal, de ahí se va a la circulación general, y cuando llega por vía arterial hacia los huesos, ahí va a actuar y se va a unir a las células, esa célula que está comprometida a la espera de la eritropoyetina. Si recordemos que se ha comprometido expresando el receptor y está a la espera, y cuando viene la eritropoyetina y se une a ese receptor, ahí ya comienza el proceso de eritropoyesis. Por lo tanto, desde que la eritropoyetina va actuando y estimula al receptor del proeritroblasto hasta que salen los glóbulos rojos maduros, es lo que es el fenómeno de eritropoyesis y que dura 7 días. Ahora bien, ¿cuál es el estímulo para la producción de eritropoyetina? No es, fíjense, y esto también ténganlo presente, no es ni el recuento de glóbulos rojos, no es la cantidad de glóbulos rojos, sino que la eritropoyetina es sensible al tenor de oxígeno o a la oxigenación de la sangre. Cuando veamos transporte de oxígeno, vamos a ver que el transporte fundamentalmente se transporta unido a la hemoglobina, y si bien hay una parte que va disuelto en el plasma, pero el estímulo es la disminución del oxígeno. Como la gran parte del oxígeno se transporta por la hemoglobina
y en la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo, entonces cuando disminuye la tensión de oxígeno a nivel de ese lugar tan lejano por ahí de la médula ósea, que es el aparato yuctaglomerular, se libera la eritropoyetina y la eritropoyetina va aumentando la producción de los glóbulos rojos a través de la eritropoyesis. Es decir, esto es continuamente dinámico, continuamente la médula ósea está entregando glóbulos rojos a la sangre, continuamente el riñón está produciendo eritropoyetina y continuamente la eritropoyetina está estimulando a la eritropoyesis. Es decir, esto es un círculo dinámico, continuo y que está en constante equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio? Es la oxigenación del riñón, es decir, del aparato yuctaglomerular. No es ni el aumento ni la disminución de los glóbulos rojos. Lo que pasa es que con el aumento o la disminución del glóbulo rojo está en cierta relación y en directa relación muy íntima con la oxigenación, pero el estímulo específico es la oxigenación. Por eso acá le dice que es el oxígeno. Y esta es la forma de la regulación de la eritropoyesis. También existe la eritropoyetina fundamental que está en riñón. También hay otra parte de la eritropoyetina que se segrega en hígado en un menor porcentaje, pero la de mayor, esto lo van a ver mucho en fisiología. No hay un mecanismo absoluto para todos, siempre aparecen en otros órganos o por ahí en algún tipo de mecanismos compensatorios o auxiliares, pero el principal hasta el día de hoy en la producción de eritropoyetina es el riñón, aunque en el hígado también. Entonces, si nosotros consideramos que esta es la sangre circulante, sobre este volumen de sangre tenemos los glóbulos rojos que van circulando y que continuamente van entrando al torrente circulatorio a través de la médula ósea o del sistema hematopoyético, podemos decir, con mucha prevalencia de la médula ósea, con mucho menor participación de vaso y de hígado. Esos glóbulos rojos van a durar o tienen una vida media, como dijimos, de 120 días. Para comprender esto, debemos comprender lo que es el término vida media. Si estuviéramos en una clase presencial, por ahí se lo preguntaría, y sería bastante frecuente o común que sale el término del promedio. Acuérdense que vida media no es promedio. Si ustedes quieren sacar el promedio de las notas, tienen que sumar todas las notas y dividirlas por el número de notas. Eso es el promedio, esa es la media aritmética. Acá en estadística la vida media es distinto al promedio. ¿Qué entendemos por vida media así en forma conceptual para todos? La vida media es cuando la concentración, es una medida de tiempo, por empezar, es decir, ¿cuánto puede ser la vida media? Y en algunos radioactivos son años o cientos de años. En la vida media de vida de nosotros, la especie humana, depende si es hombre o mujer y en qué parte del mundo, está cerca de los 78, 80 años. La vida media de los medicamentos es mucho más corta y la vida media de los glóbulos rojos es de 120 días aproximadamente, es la media. Pero ¿qué entendemos por vida media? La vida media es cuando la concentración cae a la mitad, es decir, es cuánto dura de una concentración máxima a caer a la mitad. Fíjense ustedes en este gráfico. Acá nosotros tenemos la máxima concentración que está representada en esta barra. Este sería el tiempo cero. Hoy pongámosle tiempo cero. Ya lo vamos a explicar. ¿A cuánto tiempo esta concentración, esta barra disminuyó a la mitad? De ahí sacamos, si nosotros queremos sacar, ahí se los voy a marcar. Fíjense. Acá, ¿a cuánto cayó? A la mitad. La mitad a lo mejor está viendo así a grandes rasgos. Supongamos que acá sea la mitad.
Acá corresponde que cayó a la mitad, el 50% sería acá. ¿A cuánto tiempo? El tiempo es este, desde el tiempo 0 hasta que cayó la mitad. En el caso que estamos hablando del glóbulo rojo, este tiempo es 120 días. Pero, ¿qué significa? Significa que, volvemos al ejemplo de hoy, si todos los glóbulos rojos que salen en este momento están saliendo de nuestra médula, a los 120 días de esos glóbulos rojos que salieron hoy, a los 120 días vamos a tener la mitad de ellos. Eso es el concepto de vida media. ¿Comprenden? Es decir, no es que cada 120 días se va renovando la sangre. La sangre continuamente, están entrando glóbulos rojos y continuamente están saliendo glóbulos rojos del sistema circulatorio. Pero la vida media de esa masa de glóbulos rojos que entran hoy, a los 120 días aproximadamente vamos a tener la mitad. Es decir, la vida media hoy en Argentina de los hombres es aproximadamente 80 años, por ser un número redondo. ¿Qué significa? Que los niños que nacen hoy, varones, tienen una probabilidad que la mitad de esos lleguen a 80 años. La otra mitad, algunos han perdido la vida antes de los 80 años. Algunos se han muerto el mismo día que nacieron, otros durante la niñez, otros durante la joven, por distintas causas. Y después de los 80 años, los otros que quedaron en poco tiempo, a lo mejor en 4, 5, 6 o 7 años, ya prácticamente de los que nacieron hoy en el 2020, en el año 2100 prácticamente habría el 50% y en el año 2105, 2106 ya prácticamente no hay nadie de los que nazcan hoy. ¿Comprenden? Entonces, esa vida de la vida media de los glóbulos rojos es muy importante de saberlo. La formación del glóbulo rojo lleva 7 días y cuando salen a la circulación, la mitad de la cantidad de esos glóbulos rojos van a vivir 120 días o la concentración va a ser de 120 días. Y por eso, en base a esta vida media, es lo que se da, lo van a ver ustedes en farmacología. Porque un medicamento, la amoxicilina, se da cada 8, depende de la concentración, se da cada 12, o el ibuprofeno cada 6 o cada 8, o el paracetamol, porque depende de la vida media, depende de del tiempo en donde la concentración en el plasma, supongamos, ha caído hacia la mitad. Entonces esto es importante. Por ahí tienen una inyección, un corticoide, ustedes quieren desinflamar todo un flemón dentario, ponen un corticoide o algún proceso y a lo mejor ese corticoide dura 14 días, lo ponen intramuscular y ahí del músculo se va de a poco, va pasando el torrente circulatorio y va a hacer que esa dosis, por ahí la vida media sea 7 o 10 días, por así decirlo. O sea, el concepto de vida media, una vez que ustedes tienen el concepto, lo aplican para todo. Es el tiempo en donde la concentración del tiempo 0 del día 1 cae hacia la mitad. ¿Cuánto es que demora? Y acá, por ejemplo, tenemos nosotros una foto acá en Buenos Aires, en la calle Corrientes. Fíjense, hay una serie o una cantidad de gente, que es con lo que uno ve el hemograma, ve la cantidad de gente de glóbulos rojos, pero ¿qué vemos en esta foto? Vemos gente de todas las edades, Vemos acá unas personas de mediana edad, por ahí acá vemos gente más joven, acá vemos gente más grande, acá vemos otra gente más grande. Muy probablemente por ahí a lo mejor hay una mamá con un cochecito de un bebé recién nacido. Es decir, la concentración de esta gente, tenemos que son los glóbulos rojos que hay en un determinado momento. Ahora, la edad de los glóbulos rojos que tenemos en un determinado momento va a ser muy dispersa
en la muestra. Vamos a tener glóbulos rojos que a lo mejor entraron al torrente circulatorio 2 minutos antes de la extracción sanguínea, y hay otros por ahí glóbulos rojos que era la última vuelta, por así decirle, en el torrente circulatorio y que después se retira. Ahora, el valor de la concentración de esta gente se mantiene más o menos constante, a pesar de que continuamente está viniendo gente y continuamente se está yendo gente. Entonces, esa concentración que nosotros hablamos en el hemograma, ese recuento de glóbulos rojos que nosotros hablamos en el hemograma, es una muestra de ese volumen de sangre que justo pasó y que fue succionada por la jeringa. ¿Qué queremos decir con esto? Que en esa población de glóbulos rojos tenemos distintas edades de los mismos. Tenemos glóbulos rojos más jóvenes y glóbulos rojos más envejecidos, pero que siempre se está manteniendo dentro de la normalidad en un equilibrio. Por lo tanto, si existe una constante, o generalmente son constantes, significa que hay equilibrio entre la gente que nace o la gente que está entrando a esta peatonal con la gente que está saliendo. El fenómeno de los glóbulos rojos que están entrando al sistema circulatorio es lo que nosotros hablamos de eritropoyesis. Ahora bien, vamos a ver que en esta peatonal hay gente que continuamente se está yendo del lugar. Hay unas que están llegando y otras que se están yendo. Y esas que se están yendo, que están abandonando este torrente o este espacio, es lo que nosotros vamos a hablar de eritrocateresis. Por lo tanto, la muestra de sangre o el volumen de glóbulos rojos o el recuento de glóbulos rojos va a ser un equilibrio entre la eritropoyesis, que es la formación de sangre y la entrada de eritrocitos a los vasos sanguíneos, y la eritrocateresis, que es lo que continuamente está saliendo de los vasos sanguíneos. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Acá tenemos lo mismo que dijimos recién. Fíjense que acá tenemos el torrente circulatorio, en esta parte ahí se lo señalo, acá tenemos todo el torrente circulatorio, tenemos una puerta de entrada, que la puerta de entrada es la médula ósea, son estos glóbulos rojos que están saliendo de la médula ósea y van entrando al torrente circulatorio. ¿Por dónde entran? A través de los huesos, de la médula ósea, especialmente de la médula ósea, y que cuando pasan por algunos órganos, que fundamentalmente es este órgano, que es el vaso, acá en el vaso tiene unas trabéculas, tiene unos espacios, fíjense el sinusoide vascular, que ya vamos a hablar de ello. ¿Y qué pasa? Una vez que pasa por el vaso, vamos a ver que por la vena esplénica, la vena, ¿qué hace? Salen generalmente menos glóbulos rojos. Hay un déficit. Es difícil con la diapositiva buscar exacto, pero más o menos les representa que acá hay más glóbulos rojos que acá que cuando sale. Lo que significa que cuando pasa por órganos como el vaso, que también puede ser el hígado y la propia médula ósea también, se produce un fenómeno de extracción o de fuga o de retiro, podemos decir, de glóbulos rojos del sistema vascular hacia el sistema extravascular. Ese proceso fisiológico normal se llama eritrocateresis. Entonces, esto es lo que representaba la foto de la peatonal de Corrientes ahí en Buenos Aires, es decir, que hay una determinada cantidad de glóbulos rojos o de gente y que continuamente está entrando y continuamente está saliendo, y a lo mejor en un espacio de tiempo se mantiene más o menos en forma uniforme la concentración, no siendo los mismos glóbulos rojos. Es decir, si nosotros normalmente nos hacemos un hemograma hoy
y nos da 5 millones de glóbulos rojos y lo repetimos en un año y nos da aproximadamente lo mismo, 5 millones de glóbulos rojos, no significa que en ese año hayamos tenido la misma cantidad de glóbulos rojos porque son los mismos glóbulos rojos que teníamos. No, los glóbulos rojos de un año a otro son totalmente distintos porque la vida media precisamente son ¿cuánto? 4 meses, que son los 120 días, pero sí mantenemos ese equilibrio entre lo que continuamente está entrando a través de la eritropoyesis y lo que continuamente está saliendo a través de la eritrocateresis. Ahora bien, vamos a ver qué es lo que pasa en la eritrocateresis. Esto lo vamos a ver muy bien en sistema cardiovascular, pero ustedes ya saben que el sistema cardiovascular tiene la bomba, que es el corazón, que del ventrículo izquierdo sale todo el sistema arterial que va a irrigar y va a transportar la sangre, precisamente la sangre es el medio de transporte con todos sus contenidos que tiene la sangre, y que ese intercambio entre los contenidos de la sangre y los tejidos se va a dar en la red capilar. Es decir, que en esta red capilar se va a dar la sangre a través de la fuerza de Starling, que algo hablamos cuando vimos funciones de la sangre y que lo vamos a ver con mucho detalle cuando veamos microcirculación en cardiovascular, y después pasa a los capilares venosos y retorna al corazón a través de las venas. En esta red capilar, que es muy importante porque ahí se hace el intercambio, tiene la característica que son vasos sumamente pequeños, con una luz muy estrecha, lo que da un enlentecimiento en la circulación, lo que es bueno porque al pasar los glóbulos rojos y el plasma en forma lenta se aprovecha más el intercambio entre sangre y tejido y sangre, como vemos acá y está representado. Fíjense, esto parece ser un capilar. Esperen que les marco. Esto parece ser acá un capilar, y este capilar a medida que se va dividiendo va entrando los capilares en la estrechez de la luz, y ese glóbulo rojo que generalmente en su diámetro es más grande que por donde tiene que pasar, ¿qué hace? Fíjense cómo se dobla, se acomoda para pasar por esa luz capilar. Por eso cuando hablamos de hemograma dijimos que era muy importante la forma que tenía el glóbulo rojo. Cuando hablamos de la fórmula que tenía el glóbulo rojo dijimos que la forma normal esa de disco bicóncavo, que le da elasticidad, le da como plasticidad para pasar por un lugar estrecho. Son como los gatos, vieron que parecen y se van acomodando y van pasando por lugares sumamente estrechos. Fíjense como acá en este capilar, este glóbulo rojo tiene bien la forma. Esta es una foto, miren, de disco bicóncavo, se va acomodando, como en este otro capilar van un glóbulo rojo atrás del otro en fila india, lo que le hace un tránsito más lento y aprovechar ese tiempo para intercambiar distintas sustancias entre los glóbulos rojos o la sangre en general y los tejidos y la sangre. Fíjense acá en esta foto cómo los capilares van sumamente estrechos y van los glóbulos rojos como uno atrás del otro, pero eso es porque estos glóbulos rojos tienen la capacidad de ser flexible y de ir acomodándose, y de, a pesar de aparentemente tener un diámetro mayor, cuando pasan por un diámetro menor se van acomodando y van pasando. Ahora, ¿por qué se produce la eritrocateresis? Se produce porque los glóbulos rojos, que cuando salen de la médula ósea son jóvenes y tienen toda esa característica que nosotros dijimos, a medida que va pasando los días y se van envejeciendo,
Esos glóbulos rojos van llegando cercanos a la vida media. Esos glóbulos rojos viejos o más envejecidos, más cercanos a la hora del retiro, por así decirlo, de la circulación, tienen la característica de ser más globulosos. Fíjense, como veíamos en la foto de la peatonal, había gente de distintas edades, entonces en nuestra sangre circulando hay glóbulos rojos de distintas edades. Hay también muchos glóbulos rojos que ya están cercanos a la vida media de los 120 días o pasando la vida media de los 120 días y van adquiriendo una función o una forma más esférica. Esto es natural, esto es por el envejecimiento del glóbulo rojo, no es la esferocitosis donde, por ejemplo, había cambios en la forma del glóbulo rojo porque algún trastorno genético, como hablamos en hemograma, ya desde su nacimiento, por así decirlo, desde su eritropoyesis, cuando los eritrocitos ya tienen una forma más esférica. Acá esta es una forma más globulosa, pero es por un envejecimiento natural y de ese glóbulo rojo. ¿Y por qué se produce ese cambio de forma en los glóbulos rojos que están siendo envejecidos? El glóbulo rojo, como acá lo vemos, tiene esa forma más bien ovoide, de disco bicóncavo. Recordemos que no tiene núcleo, y en su membrana tiene la bomba, la ATPasa, sodio-potasio. ¿Qué es lo que hace esa bomba ATPasa sodio-potasio? Saca sodio y mete potasio. Ahora bien, esa bomba es una proteína, es una enzima, que como recién dijimos es la ATPasa, y que a medida que va pasando el tiempo, se va consumiendo, va perdiendo su efectividad, va disminuyendo su concentración dentro del glóbulo rojo, y como el glóbulo rojo no tiene núcleo, y ustedes saben que el núcleo es esencial para la síntesis de proteína, por lo tanto la ATPasa que tiene este glóbulo rojo es aquella ATPasa que se formó durante la etapa de la eritropoyesis, antes que el glóbulo rojo sea reticulocito, donde en el reticulocito prácticamente ya pierde el núcleo y se rompe y quedan esbozos. Entonces, esta ATPasa va perdurando durante toda esa vida media, 120 días, pero se va consumiendo, va disminuyendo su actividad, no puede ser repuesta porque no hay núcleo. Por lo tanto, a medida que esa ATPasa va disminuyendo su producción o se va consumiendo, es como que sale con el tanque lleno y a medida que va andando va bajando el combustible. ¿Y qué va a pasar? Cuando esa ATPasa ya ha disminuido considerablemente, su función no la está cumpliendo tan efectivamente, lo que hace que el sodio, que tenía que sacarlo y que estar afuera, el sodio va quedando más sodio adentro, y al quedar más sodio adentro va quedando más agua adentro, porque el sodio es una de las partículas osmóticamente activas, y por lo tanto ese glóbulo rojo, al tener más sodio en su interior y más agua en su interior, va aumentando el volumen intracelular y va cambiando la forma y lo va haciendo más en forma globuloso. Si podríamos marcar nosotros en los diámetros, fíjense este diámetro justo está en rojo, este diámetro es menor que el diámetro que podemos venir de acá del globuloso. ¿Está claro? ¿Y qué pasa? Este glóbulo rojo pierde esa plasticidad, pierde esa capacidad de acomodarse o de tratar de pasar por un capilar. Bueno, o se los digo ahora, esos glóbulos rojos van a pasar por los capilares. Los capilares, como decimos, tienen una luz muy baja, una luz muy disminuida, son muy chiquitos, y hay distintos tipos de capilares. Lo vamos a ver mucho mejor cuando veamos cardiovascular. Acá tenemos capilar continuo, que la característica es que tiene la membrana basal y el endotelio en forma continua.
el capilar fenestrado, como ocurre en riñón, donde el endotelio tiene poros, tiene fenestraciones, tiene soluciones de continuidad que pueden pasar moléculas grandes, pero tienen la membrana basal continua. Y el capilar sinusoide, donde tiene grandes soluciones de continuidad, donde el endotelio está separado o dentro del endotelio hay grandes poros y tiene la membrana basal discontinua. Este tipo de capilar sinusoide son precisamente el capilar que está en el sistema hematopoyético. Son los capilares que están en la médula ósea, son los capilares que están en el hígado y son los capilares que están en el vaso. Fíjese qué importante, porque tanto la médula ósea, el hígado o el vaso, del capilar, del intersticio, pasan células hacia el capilar, como pueden ser los eritrocitos o los reticulocitos, como pueden ser los neutrófilos, los eosinófilos, los basófilos, los monocitos, los restos plaquetarios o del megacariocito, que son las plaquetas. Por lo tanto, pasan por esta solución de continuidad. Y también por esta solución de continuidad son retirados, ¿quiénes? Esos glóbulos rojos más esféricos que ya estaban envejecidos. Por eso acá fíjense lo importante de cómo es la estructura, porque la naturaleza ha puesto este tipo de capilares en esos tejidos o en esos órganos donde precisamente va a retirar glóbulos rojos de la circulación. Y acá es lo que hemos dicho, fíjense, acá viene un glóbulo rojo, lo vamos a señalar. Acá viene el glóbulo rojo, donde este glóbulo rojo pasa por este capilar, se ha aumentado su longitudinal para pasar mejor. Este ya está más envejecido, este ya prácticamente no pasa por el capilar. Entonces este es retirado porque ahí tiene el capilar fenestrado, la flechita le está marcando justo cómo sale un glóbulo rojo, está saliendo un glóbulo rojo acá de la luz del capilar. Este está representado acá como que el glóbulo rojo ya salió de la luz capilar y salió al intersticio, que es lo que está pasando en esta diapositiva acá abajo, y eso donde ocurre fundamentalmente acá en vaso y también en hígado y en la propia médula ósea. Es decir, que la médula ósea tiene eritropoyesis y también en la misma médula ósea se está produciendo eritrocateresis. En el vaso fundamentalmente se produce eritrocateresis, aunque tiene una reserva de sangre. Cuando hay un shock, cuando se pierde sangre, hay una reserva de volumen de sangre también, y en el hígado también, fundamentalmente eritrocateresis. Pero la médula ósea es prácticamente la que regula tanto eritropoyesis como eritrocateresis, y el vaso fundamentalmente eritrocateresis. Pero el concepto que ustedes le tienen que quedar es este, que ¿por qué se produce la eritrocateresis? Y es el cambio de forma, esos glóbulos rojos que ya quedan medios atascados en los capilares, entonces son retirados. ¿Y dónde son retirados? Al intersticio, fundamentalmente de la médula ósea, del vaso y en menor medida del hígado. ¿Y qué ocurre con ellos? Esta diapositiva la vamos a ver al final, pero ¿qué ocurre con ellos? En esos intersticios de ese retículo endotelial, fundamentalmente médula ósea, vaso y también hígado, hay macrófagos. Esta nube o esta célula representa un macrófago. Ese macrófago, ¿qué hace? Incorpora el glóbulo rojo. Ese glóbulo rojo se rompe y ese glóbulo rojo en su interior, ¿qué tiene? Fundamentalmente, ¿qué tiene? Hemoglobina. Y la hemoglobina está compuesta por tres grandes componentes. Uno, que son las cadenas de globinas, que tienen dos cadenas alfa y las dos cadenas beta, acuérdense,
que son proteínas globulares y que están unidas y forman como cadenas de globina. ¿Qué pasa ese macrófago? Esas cadenas de globina las va dividiendo en aminoácidos, en sus unidades estructurales, en los distintos aminoácidos que representan estos círculos de colores, y que esos aminoácidos después pasan ¿a dónde? A la sangre, ¿a través de qué? Del plasma. Es decir, estos macrófagos toman de la sangre, después que pasan por el capilar, vuelven a entregar hacia el espacio venoso, o en la circulación, donde circulan los macrófagos, van entregando estos aminoácidos que después serán reciclados a nivel de la médula ósea para nueva producción de hemoglobina. El otro, ¿cuál es? Es el metal, es el hierro, en su estado ferroso, como dijimos, es separado del grupo M. Es decir, acuérdense que la hemoglobina tiene tres componentes fundamentales: el grupo M, el hierro y las cadenas de globina. Las cadenas de globina ya vimos que lo que pasaba. El grupo M, ¿qué hace? Se separa el hierro. El hierro sale del macrófago. El hierro no puede ser transportado libremente en la sangre, sino que es tomado por uno de esos tipos de transporte, que es por una proteína que se llama transferrina, transporte de hierro, y ese hierro unido a la transferrina circula, se va por el plasma. Vamos a ver después a dónde. Y lo que queda, que es el grupo M sin el hierro, por la hemoglobina oxigenasa, que es una enzima que está ahí en los macrófagos, pasa a una estructura, saca unos metilos, no importa, no nos interesa desde el punto de vista fisiológico lo muy bioquímico, pero sí, acuérdense que le damos el aspecto fisiológico, pasa a otra sustancia que se llama biliverdina porque tiene un tinte más bien verde. En realidad la hemoglobina es un pigmento que se ve de color rojo por el hierro, pero cuando pierde el hierro y este cambio del grupo M sin el hierro por esta hemoglobina oxigenasa da un tinte más bien verdoso, es la biliverdina, y ahí rápidamente por una otra enzima que es la biliverdina reductasa pasa a otro componente que es consecuencia de este grupo M original, pero modificado, que es la bilirrubina, que es otro pigmento que da un color o un tinte amarillo. Por eso lo hemos representado aquí. Y esta bilirrubina, que es la llamada bilirrubina indirecta o la bilirrubina no conjugada, tiene la característica de ser liposoluble. Por lo tanto, no puede viajar libremente por el plasma y lo toman proteínas transportadoras, que por lo general es la albúmina. La albúmina, que es una proteína del plasma, toma en algunos sitios a la bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta, que es liposoluble, por eso se une a la albúmina, y así es transportada al plasma. Entonces, recordemos, el glóbulo rojo viene del capilar, cuando entra al macrófago se rompe, y lo que pasa con sus componentes, los aminoácidos de la cadena de globina son devueltos al plasma, el hierro es devuelto al plasma, pero ese hierro no puede circular solo, sino que va a través de la transferrina, que es una proteína ya plasmática, y el grupo M dentro del macrófago pasa por el proceso de biliverdina y bilirrubina, y esa bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta es devuelta al plasma y es transportada por la albúmina. Ahora, ¿dónde van? Ese hierro, y si este proceso pasa en el vaso, es de vuelta al plasma, dijimos, pero es de vuelta ¿a dónde? En el vaso entró por la arteria y pasa por el capilar y sale por la vena. A través de la vena esplénica, recuerden por anatomía que esa vena esplénica se une
con las mesentéricas superior e inferior, que viene de recoger la sangre de todo la parte de intestino delgado e intestino grueso, y forma el sistema porta, que tiene los afluentes también del estómago, la coronaria estomática o de la gástrica derecha, y que forma ese sistema porta. Este sistema venoso va directamente al hígado. Entonces, ese hierro, esos aminoácidos de la cadena de globina y ese bilirrubina indirecta, ¿qué va? Va todo por el sistema porta y llega al hígado. En el hígado entra ¿dónde? En el hepatocito. Este cuadrado representa el hepatocito. ¿Y qué vamos a ver? Acá vamos a ver lo que pasa con el hierro. El hierro, al llegar al hepatocito, es transportado por la transferrina, y por lo tanto, cuando llega la transferrina al hepatocito, entrega el hierro, entra el hierro, y ese hierro, por una acción enzimática dentro del hepatocito, se acumula en ferritina. La ferritina es el depósito de hierro en el hígado, y a medida que va necesitando hierro, esta ferritina va entregando hierro hacia otra puerta que tiene el hepatocito, que es a través de ¿qué? De las venas suprahepáticas. Es decir, a este hepatocito le entra el hierro por el sistema porta y sale el hierro por la vena suprahepática, y esa vena suprahepática va a la cava, y de la cava va a la aurícula derecha, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa por pulmón, se oxigena, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, la aorta, y de ahí ese hierro se reparte en toda la economía del cuerpo. Unos de los más consumidores de hierro, ¿cuál es? Es la médula ósea, precisamente. Entonces viene por parte arterial, le llega hierro a la médula ósea, que la va a utilizar, ese hierro lo va a utilizar en la producción de hemoglobina en el proceso de eritropoyesis. Obviamente que el hierro no puede viajar solo, y también viaja con la transferrina, que es la que va circulando continuamente en el plasma. ¿Comprenden entonces? Entonces, ese hierro que venía formado de la médula ósea, cuando se rompe el glóbulo rojo, ¿hacia dónde va? Se rompe el glóbulo rojo en el vaso lo libera la sangre, va por la transferrina, llega al hígado, en el hígado vuelve a tomar el hierro, está en la reserva, o lo transforma en reserva en la ferritina, y a medida que se va necesitando, esa ferritina va desprendiendo ese hierro, lo vuelve a agarrar la transferrina, y por vía de circulación sistémica llega a donde es utilizado, que es en la médula ósea. Entonces, lo capta el vaso, por así decirlo, o lo capta la propia médula ósea. Cuando lo capta acá en la misma médula ósea, se reutiliza el hierro en la propia médula ósea. Bien, ¿qué pasa con la bilirrubina? Con la bilirrubina indirecta, es decir, aquella bilirrubina que se produce fundamentalmente aquí en el vaso por la eritrocateresis, la misma historia. Va por la vena esplénica, va por el sistema porta, llega al hígado. Esta bilirrubina, que es la llamada bilirrubina indirecta o no conjugada, que es liposoluble, por eso va unida a la albúmina, es captada, es introducida al hepatocito por unas enzimas, que son estas flechitas que están representadas en verde y en azul. Son dos enzimas distintas, que son las ligantinas I y las ligantinas Z. Son dos enzimas que hacen que toman esta bilirrubina y la introducen adentro del hepatocito. Una vez introducida en el hepatocito, esta bilirrubina se conjuga
por una enzima que es la gluconiltransferasa, donde transfiere así y modifica la estructura química de la bilirrubina indirecta y la transforma en esta, que es bastante parecida, pero es de otro color, fíjense, es decir, que hay un cambio, y vamos a ver qué cambio importante es, que es la bilirrubina directa o conjugada. Esa bilirrubina directa o conjugada cambia en una de sus características, que deja de ser liposoluble como era antes y ahora es hidrosoluble. ¿Qué destino va a tener esta bilirrubina conjugada? Recordemos que todo esto pasa en el hepatocito. No queda en el hepatocito, sino que el hepatocito tiene, cuando vean estructura del hígado van a ver que la estructura del lobulillo hepático tiene varias puertas de entrada y varias de salida. En este caso, la bilirrubina conjugada tiene dos vías, sale por dos puertas distintas. El 80 o el 85%, por eso acá la flecha es más ancha, que representa mayor cantidad, la mayor proporción de bilirrubina conjugada o directa, que es hidrosoluble, va por el canalículo biliar y va por la vía biliar. Es decir, este hígado tiene muchos canalículos biliares y se va por la vía biliar. Sepan que la vía biliar está formada por canalículos que están dentro del hígado, después van confluyendo, forman dos troncos importantes, que es el hepático derecho, que recolecta la bilis de la parte derecha del hígado, el hepático izquierdo de la parte izquierda del hígado, convergen en un solo conducto, que es el hepático común. De ahí hay una conexión que es el cístico y va a un reservorio, que es la vesícula biliar, y este hepático sigue ya con el colédoco, el colédoco común, acá, o el hepático, el conducto hepático, después sigue con el colédoco, y el colédoco termina en la segunda porción del intestino, en la ampolla de Vater, y de ahí termina en el duodeno, y de ahí va hacia intestino delgado y después intestino grueso. Es decir, esta bilirrubina, fíjense, que salió del glóbulo rojo del vaso, que era liposoluble, transportada por la albúmina, llega al hígado, la albúmina, estas ligantinas toman la bilirrubina y la separan de la albúmina, y esta bilirrubina no conjugada la ingresan al hepatocito. Una vez ingresada al hepatocito se conjuga con la gluconiltransferasa y forma la bilirrubina conjugada o directa, que se llama, o hidrosoluble, es decir, que pasa a ser hidrosoluble. El 80%, como bien dijimos, se va por la vía biliar y termina ¿en dónde? En el intestino, y un 15 o un 20% se va por la vena suprahepática y de ahí a través de la cava ya al corazón y se reparte por la circulación general, que vamos a ver después qué es lo que pasa. La bilirrubina conjugada, que dijimos que esta bilirrubina conjugada, el 80% de la bilirrubina conjugada va sobre el canalículo biliar, y el canalículo biliar van confluyendo y conforman la vía biliar. Recordemos por anatomía, ¿se acuerdan que la vía biliar, de la confluencia de los distintos canalículos, va que la vía biliar intrahepática, cuando sale del hígado, se comporta en la vía biliar extrahepática, que está formado por el hepático derecho, que recorre toda la bilis del lóbulo derecho, el hepático izquierdo, que recoge la bilis de la parte izquierda del hígado, convergen, forman el hepático común, del hepático común sale el cístico, que la bilis se va a ir a acumular a nivel de la vesícula biliar, que participa como un reservorio, que se va a contraer en los periodos digestivos, que lo vamos a ver bien cuando veamos fisiología digestiva,
pero después en realidad la vía biliar es la que continúa. Esto hace como una estación, una parada en la vesícula biliar, pero en realidad la vía biliar continúa con el colédoco y termina a nivel de la segunda porción del duodeno, en la polla de Vater, en la cara interna, y drenando la bilis hacia el duodeno, y del duodeno ya entra la luz intestinal, continuando con el yeyuno ilion y después conectando con el intestino grueso. Todo esto está representado como si fuera la luz intestinal. ¿Y qué es lo que pasa durante este trayecto? Esta bilirrubina conjugada, que recordemos que ya es hidrosoluble, no necesita de una proteína transportadora, por acción bacteriana de la flora normalmente bacteriana, especialmente al final del intestino delgado y en la parte ascendente del intestino grueso, donde hay bacterias como una flora natural. Por acción de estas enzimas y de estas propias bacterias, modifican un poco la estructura de la bilirrubina conjugada y lo transforman en lo que se llama urobilinógeno. Ese urobilinógeno sigue siendo hidrosoluble, y el destino de este urobilinógeno va a ser que la gran mayoría de ese urobilinógeno, es decir, aproximadamente el 80%, también las proporciones se van repitiendo, el 80% de este urobilinógeno va a ser reabsorbido por la mucosa intestinal y va a pasar a los capilares venosos. ¿De qué venas? De las venas mesentéricas inferior y la mesentérica superior, fundamentalmente la mesentérica superior, y que van a volver al hígado a través del sistema venoso, que es el sistema venoso porta. Recordemos que el sistema venoso porta estaba formado por la vena esplénica, donde viene el grupo M, donde está el catabolismo, donde está la eritrocateresis, y a nivel también de las venas mesentéricas, que recogen la sangre de toda la parte intestinal y obviamente gástrica, pero acá nos interesa la parte intestinal que conforma el sistema porta. Estas venas mesentéricas, especialmente la mesentérica superior, es la que donde drena toda la parte de la mucosa del intestino delgado y grueso, y ese urobilinógeno formado por acción bacteriana sobre la sobre la bilirrubina directa, vuelve otra vez al hígado y llega ¿a dónde? Al hepatocito. Entra al hepatocito, y una vez que entra al hepatocito, el 80% aproximadamente, ese 80% vuelve a los canalículos biliares, y de los canalículos biliares, como ya sabemos, vuelve a la vía biliar, y por lo tanto a través de la bilis, por lo tanto desemboca de vuelta en la segunda porción del duodeno y entra otra vez a la luz intestinal. Entonces vemos que en la luz intestinal, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener este urobilinógeno que se va formando por acción de la bilirrubina directa, que a su vez esta bilirrubina directa viene de la eritrocateresis. Por lo tanto, dentro de la bilis vamos a tener bilirrubina directa y urobilinógeno. ¿Y por qué? Porque la bilirrubina directa, por acción bacteriana, urobilinógeno. Y este urobilinógeno, el gran porcentaje, el 80%, se vuelve a reabsorber, vuelve al hígado, y el hepatocito lo vuelve a mandar por la vía de salida biliar, y de ahí vuelve otra vez a la luz intestinal. Esta recirculación del urobilinógeno se llama enterohepática, porque va entero de la parte intestinal al hígado. Entonces hay una recirculación enterohepática, hígado, intestino, de intestino, hígado, hígado, intestino. Dijimos acá
que este urobilinógeno, el 80% entra en la circulación enterohepática, pero un 20% continúa su camino, su tránsito por el intestino grueso y se elimina junto con las heces en forma de estercobilinógeno, que ese estercobilinógeno da la coloración a las heces y luego por el aire se oxida y pasa a estercobilina, que da una coloración un poco más oscura. Y el otro 20% dijimos que del hepatocito, de esta circulación enteropática del urobilinógeno, dijimos que el 80% vuelve por la vía biliar, pero el 20% de esa recirculación enterohepática, el hepatocito lo deriva hacia la vía venosa, hacia las venas suprahepáticas. Entran las venas suprahepáticas drenan sobre la vena cava va hacia el corazón derecho, hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho, pasa por el circuito pulmonar y al pasar por el circuito pulmonar entra por las venas pulmonares a la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de ahí se va por sangre arterial a través de la aorta. Y esta circulación arterial ya a través de la aorta va hacia los riñones por las arterias renales. Este urobilinógeno es hidrosoluble, dijimos que prácticamente es como la bilirrubina directa, pero que por la acción bacteriana es hidrosoluble, se filtra por riñón, atraviesa la membrana glomérulo-capilar, filtra por riñón, lo vamos a ver también cuando veamos renal, y al filtrarse por riñón, ¿qué va a hacer? Va a aparecer por orina, por lo tanto se elimina este urobilinógeno y en la oxidación del ambiente, por el aire ambiental, se oxida y forma el urobilinógeno, que es un color un poco más oscuro y es el cambio de coloración que tiene la orina no es el mismo color cuando al momento de la micción que pasado un determinado tiempo. Como sabemos, estas estructuras, la bilirrubina directa, el urobilinógeno, la urobilina, y la estercobilina y el estercobilinógeno son pigmentos que derivan de la hemoglobina, de que era rojo, que sin el hierro se toma el tono verdoso, que después por la bilirrubina reductasa se transforma en las bilirrubinas indirecta o cuando se conjuga directa que da un tono más bien amarillo, que cuando aumenta la concentración en sangre produce un depósito en las mucosas, en la piel, que da la ictericia, que da ese color amarillento. Y también el producto, que es el urobilinógeno, es lo que se elimina por orina y da la coloración de la orina en el momento de la micción y después el cambio de color que va por condiciones ambientales como la oxidación y lo mismo este urobilinógeno en su transcurso por el intestino grueso y por acción de bacterias propias del intestino grueso y de la flora intestinal gruesa, especialmente terminal, produce es el que da el estercobilinógeno, que es el que da la coloración a la materia fecal, que después también ya en el ambiente con el aire que se oxida y cambia la coloración. Todo esto que hemos hablado es lo que se conoce como metabolismo de la bilirrubina. ¿De dónde proviene? Proviene de la eritrocateresis que comienza allá a nivel del vaso, también en el propio hígado, como dijimos, y fundamentalmente también en la médula ósea. Este tema también lo vamos a rescatar, lo vamos a repasar cuando veamos digestivo, porque podemos decir o podemos ya presumir que tanto el urobilinógeno como la bilirrubina directa son componentes de la bilis. ¿Por qué? Porque el hígado produce esas sustancias o va modificando esas sustancias y la elimina por la vía biliar y la vía biliar va hacia el sistema digestivo. Pero fíjense qué interesante que es como
esos pigmentos biliares que tienen una acción digestiva, que lo vamos a ver cuando veamos digestivo, hacen un reaprovechamiento, es una circulación enterohepática, es decir, vuelve al hígado y el hígado lo vuelve a eliminar por vía biliar la mayor parte y otra parte lo elimina por vía sanguínea. Lo mismo pasa con la bilirrubina. A nivel del hepatocito, recordemos que el 80% de la bilirrubina indirecta se produce la acción del ácido glucurónico y se conjuga y pasa a la bilirrubina directa, pero hay una parte también, como un 20% de esa bilirrubina indirecta, que pasa también a la vía sanguínea a través de las venas suprahepáticas. Bueno, todo eso que dijimos era como para que ustedes lo entiendan, lo vean, lo maduren, lo comprendan. Esto es lo mismo que dijimos, es una foto del libro, pero es para que a veces no lo estudien de memoria o sino que el mecanismo traten de comprenderlo, porque a medida que vamos a ir avanzando en la materia van a ir viendo el porqué de algunas cosas, la importancia de por qué la naturaleza ha puesto esos tantos mecanismos de retroalimentación o de aprovechar y no eliminarlos directamente. Ya a medida que vamos a ir avanzando va teniendo todo un sentido. Entonces lo importante es que ustedes comprendan el mecanismo, la fisiología, más que a lo mejor estudien este cuadrito de memoria, que es exactamente lo mismo que hemos dicho. Fíjense, los eritrocitos frágiles, sistema retículo endotelial, acá metemos en este cuadrito hígado, médula ósea, vaso, grupo hemo, la hemoxigenasa ya aquí el hierro fue separado, pasa biliverdina, tono más verdoso, después la biliverdina reductasa, pasa la bilirrubina no conjugada. Fíjense, esta bilirrubina no conjugada que entra al hígado. ¿Y qué pasa? Del hígado sale como bilirrubina conjugada. Esa bilirrubina conjugada va por vía biliar, entra a la luz intestinal en la segunda porción del duodeno, sigue el tránsito intestinal, actúa la acción bacteriana y termina en el urobilinógeno. Este urobilinógeno es que el 80% se reabsorbe, vuelve al hígado este 80% se reabsorbe. De lo que se reabsorbe prácticamente otra vez el 80%, ¿qué hace? Vuelve al hígado y del hígado vuelve otra vez por la vía biliar. Y esta es la circulación enterohepática, esta circulación que tiene este sentido. Fíjense cómo se lo estoy señalando y vuelve. El 20% de ese urobilinógeno que se reabsorbió, ¿qué pasa? Pasa lo que les digo, por las venas suprahepáticas, llega al corazón, se distribuye, llega por vía arterial a los riñones y los riñones elimina urobilinógeno, oxidación, la urobilinina. Todo esto en orina. Y del 20% que no se reabsorbe acá y que no vuelve al hígado, se convierte en estercobilinógeno a medida que va pasando, especialmente ya en la parte terminal del intestino grueso, en la parte izquierda, y cuando que es el que da la coloración a la materia fecal, y que cuando se elimina la materia fecal, ya por el aire ambiental tenemos la oxidación y pasa a estercobilina y lo tenemos dentro del contenido intestinal. Bueno, con esto cerramos la clase de hoy. ¿Qué les quiere decir con esto? Que la concentración o el número de estos glóbulos rojos que están circulando tienen una entrada fundamentalmente. ¿Cuál es? La médula ósea. Vamos a lo fundamental, lo primordial, fundamental. También podríamos haber puesto el hígado, una flechita chiquita, o el vaso, pero fundamentalmente proviene de la médula ósea, que una de las funciones
que tiene los glóbulos rojos. Muy importante es llevar el oxígeno. Esa oxigenación o ese tenor de oxígeno es captado por los riñones en la mácula densa y que produce la hormona la eritropoyetina, y a través de la eritropoyetina va a estimular la eritropoyesis, es decir, que hay como una retroalimentación no entre la cantidad de glóbulos rojos, sino el aporte de oxígeno que tiene. Por ejemplo, vamos a ver el respiratorio, que las personas que están en la altura donde disminuye la presión de oxígeno y hay menos transporte de oxígeno, el riñón lo capta y que produce más glóbulos rojos. Entonces vamos a ver que es común que en las poblaciones de grandes alturas, más de 2.000, 2.500 metros sobre el nivel del mar, en las poblaciones que viven ahí, es normal y fisiológico que tengan más glóbulos rojos que lo que vivimos a una altura menos de los 1.000 o 1.500 metros. Y eso es ¿por qué? Por el tenor de oxígeno, porque están menos oxigenados. Ahora bien, la principal fábrica de esa con que empezamos las clases es la médula ósea o el sistema retículo endotelial, pongámosle, o hematopoyético en su conjunto, y de este sistema que salen, que son las flechas de salida, sería la eritrocateresis, donde esta flecha está más acentuada. El vaso tiene una función muy importante de eritrocateresis, la médula tiene una función de eritrocateresis importante, el hígado también la tiene en menor medida. Lo importante es que en los espacios de tiempo, en los años que van pasando, esta concentración de glóbulos rojos, si no media ninguna patología o ningún mecanismo que pueda alterarlo, lleva una media que es el recuento de los glóbulos rojos que vimos en hemograma. Por lo tanto, ¿esto qué nos refiere? Que esta flecha de entrada deben estar en equilibrio con estas flechas de salida. Continuamente hay salida y continuamente hay entrada. Si este mecanismo de entrada y de salida se mantienen equilibrados, la concentración de hemoglobina que están dentro de los glóbulos rojos o de los glóbulos rojos que están dentro del sistema vascular se mantienen más o menos constantes. Bueno, acá terminamos la clase, espero que hayan visto como una historia, como el inicio de los glóbulos rojos, su nacimiento, su formación, de aquellas células pluripotencial que tenía la capacidad de generar o la potencialidad de generar algunas células de la sangre, la que fue comprometida en el glóbulo rojo, hasta la muerte, por así decirlo, o la citólisis de ese glóbulo rojo, y qué es lo que pasa con sus componentes, como vimos con los aminoácidos de la globina, como vimos con el hierro y como vimos con el resto del grupo M que queda sin hierro, que es el metabolismo de la bilirrubina. Nos veremos en la próxima. Muchas gracias.